Familia, buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque cada noche nos permites estar acá delante de tu presencia, unidos en familia, buscando a través de tu palabra crecer en el conocimiento que tenemos de ti, crecer en nuestra fe, Señor, porque escrito está que la fe crece al oír tu palabra, el oír la palabra de Dios. Declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo, hombre. Él dio su vida en rescate por todos. Es el mensaje que Dios, a su debido tiempo, dio a conocer al mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos está especificando, nos está aclarando que hay un solo Dios. El mundo piensa que cuando hablamos de Dios estamos hablando del mismo Dios. Entonces todo el mundo habla de Dios, Dios te bendiga, Dios. Bueno, nosotros tenemos que ser específicos porque para algunos Dios es uno. Y no necesariamente ese Dios que ellos creen es el mismo Dios, es el único Dios, es el Dios verdadero. Podemos hablar de religiones en el mundo que profesan fe sobre un Dios, pero no necesariamente es el verdadero Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del Dios verdadero, del único Dios, lo identificamos como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, una sola persona que está intercediendo por nosotros ante Dios nuestro Señor. Y el nombre de esa persona es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, vamos a entender cuál es este concepto de mediador que utiliza la palabra de Dios. Mediadores en un sentido bíblico. El mediador es aquella persona que interviene entre Dios y el hombre con el fin de comunicar la mente de Dios al hombre y con el fin de representar al hombre ante Dios, abogando por su causa. Entonces, básicamente es el que está entre nosotros y el Padre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que está abogando por nosotros y que nos está trayendo el conocimiento del Padre. Antes de nuestro Señor Jesucristo, nadie llamaba a Dios Padre. El Señor Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él vino a traernos el conocimiento de Dios, porque nosotros no teníamos relación con Dios. Nuestra relación con Dios estaba rota. Y Él vino a restablecer esa comunión con Dios, restablecer la relación con el Padre. Y vino a mostrarnos realmente cómo era Dios, como Dios Padre. Entonces, mira lo que dice 1 de Juan 2.1. 1 de Juan 2.1. Dice la palabra: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces, nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado. Aquí les está hablando a la iglesia. Esta es una carta a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo. Nosotros los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús no practicamos el pecado. Pero si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, es nuestro intercesor, el que está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, defendiendo nuestra causa, pleiteando nuestra causa por nosotros. Mire lo que dice Hebreos 8.6. Hebreos 8.6. Pero ahora a Jesús nuestro sumo sacerdote se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Amén. Entonces, desde la caída del hombre, el hombre ha estado moralmente separado de Dios. Cuando hablamos de la caída del hombre, nos referimos al momento en que Adán y Eva perdieron la comunión con Dios al desobedecerlo.
Entonces, el hombre ha estado moralmente separado de Dios y la distancia es infinita, porque la distancia entre Dios y el pecado es infinita, son totalmente opuestos. Y esta distancia ha sido cubierta por Cristo. Esta distancia ya la cubrió nuestro Señor Jesucristo como revelación de Dios. Dios mismo hecho hombre, encarnado como hombre, reconciliando al hombre consigo mismo, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Entonces, el plan de Dios fue reconciliar al hombre consigo mismo. Y se hizo hombre en la persona de Jesucristo para de esta manera reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre era incapaz de hacerlo. El hombre no podía. El hombre estaba incapacitado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se hizo mediador de un mejor pacto. Un pacto basado en mejores promesas. Entonces, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, había un pacto que era el pacto de la ley, el pacto con Moisés, ¿sí? La ley de Moisés. Pero la ley tenía un propósito y era apuntar hacia el pecado, que el hombre fuera consciente del pecado. La ley le muestra al hombre que está pecando. Y la ley también tiene otro propósito, mostrar su incapacidad, la incapacidad que tiene el hombre para salvarse a sí mismo, para hacerse santo a sí mismo. Es incapaz. Por eso la ley apunta a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador. Entonces la ley tenía un propósito y la ley tuvo, la época de la ley fue ese pacto y era poder señalar al único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser conscientes a través de la ley de que realmente necesitamos un Salvador y que este Salvador no puede provenir de otra manera que del Dios mismo, hecho hombre en la persona de Jesucristo para redimirnos y sacarnos de nuestra perdición. Ahora, nosotros somos herederos de un mejor pacto. Las ventajas de este pacto en Cristo Jesús son infinitas, son innumerables. Nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos libró del pecado y de la muerte, nos libró del justo juicio de Dios al ser pecadores y nos trasladó al reino de su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Somos coherederos con Cristo, hijos de Dios, bendecidos con toda bendición espiritual y podemos seguir y seguir y seguir y las ventajas de este nuevo pacto son enormes y tenemos un mediador de este nuevo pacto. Es decir, ese mediador que es nuestro Señor Jesucristo, Él es el garante de este pacto, Él es el que garantiza que este pacto se cumpla, que nosotros recibamos esa herencia que nos corresponde en Cristo Jesús. Entonces, tenemos un abogado que defiende nuestra causa. Cuando una persona se mete en problemas acá en el mundo, tiene que contratar a un abogado para que defienda su causa. Nosotros tenemos un abogado que defiende nuestros intereses ante el Padre. Él está cuidando de nosotros. Ahora, evidentemente, el mediador debe estar en relación con ambas partes. O sea, para que haya un mediador tiene que conocer ambas partes. Vamos a Juan 10:30. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Entonces, la relación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre es evidente y es total. Son uno. Es decir, Jesucristo es 100% Dios. Jesucristo es 100% Dios. Acuérdese que Dios está conformado por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un único Dios en tres personas distintas, tres personas diferentes. Es decir, Dios se manifestó de maneras diferentes. Se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo en la persona de Jesucristo y se manifestó como el Espíritu Santo. Se manifiesta de esas tres maneras el Padre. Entonces, la relación entre Jesucristo y el Padre es evidente. Es Dios, 100% Dios. Ahora la relación con el hombre. Miremos a Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho hombre. Él era 100% hombre. Entonces 100% Dios y 100% hombre. Él es perfecto mediador entre Dios y los hombres porque Él es hombre. Sí, fue hombre y es Dios. Entonces esa es la perfecta. Él dice acá que Él se puede compadecer de todas nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todas.
Él fue tentado. Entonces, cuando nosotros somos tentados o estamos pasando por una dificultad, nosotros podemos tener la certeza de que Jesucristo pasó por esa misma dificultad. Aquí lo dice la palabra de Dios, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él pasó por todas nuestras circunstancias, pasó por todas nuestras debilidades, pasó por todas nuestras aflicciones, nuestras situaciones, entonces Él se puede compadecer. Tenemos al mejor abogado abogando por nosotros al lado del Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que comprende todas y cada una de las circunstancias por las cuales nosotros podamos pasar. Ahora mira lo que dice Juan 14, versículos 12 al 13. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él va al Padre, y que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él las hará. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque Él va a estar con el Padre. Entonces nosotros tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo al lado del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nuestras causas. ¿Sí? Cuando nosotros elevamos nuestras peticiones al Padre, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos invocando la autoridad misma, el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Y Él aboga por nosotros, y estas cosas, las obras que Él hizo, las haremos nosotros y aún mayores, porque Él está en el Padre. Entonces Jesucristo está con el Padre. Él le habla al oído maravillas de cada uno de nosotros. Él le dice, mira mi hijo. Recuerden cuando en la historia de Job, que Dios le dice a Satanás, pero mira a Job, mira cómo él es un hombre fiel, y habla maravillas de Job. Jesucristo está hablando maravillas de nosotros al Padre, de cada uno de nosotros. Ahora, Jesucristo vino al mundo a reconciliar al hombre con Dios y vino a los suyos, a los judíos, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero los suyos lo rechazaron. Él fue desechado, Jesucristo fue desechado. Jesucristo sabe qué es ser rechazado. Jesucristo sabe y entiende qué es ser desechado y desechado por los suyos. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Juan 1, 11 al 12. A los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos el derecho legal dado por nuestro Señor Jesucristo de ser hijos de Dios. Él nos rescató, nos liberó y no nos hizo siervos, sino que nos hizo coherederos, hermanos. Nos hizo hijos de Dios. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. No lo recibieron. Que eso no nos pase a nosotros. Porque ese es el gran error, ese es el gran pecado de la humanidad. El pecado del hombre es rechazar a Jesucristo. Ese es sobre el único pecado que el Espíritu Santo está trabajando en el mundo. El ministerio del Espíritu Santo en el mundo es convencer al mundo de pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado de no creer en Jesucristo. A los suyos vino y lo rechazaron. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase a ninguno de nosotros, que rechacemos a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Él es la piedra que rechazaron los edificadores y que se convirtió en cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. Es en el único en el que hay salvación, porque Él está con el Padre y Él vino a hacer la obra redentora y no hay nadie más por el cual podamos llegar al Padre, es el único. Ahora, dice que Él fue la piedra reprobada por los edificadores. Cada uno de nosotros estamos edificando nuestra vida presente y nuestra vida futura. Ya lo entendemos. Ya entendemos que nosotros no solamente vivimos esta vida temporal, sino que tenemos una vida eterna. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. Y lo que nosotros debemos edificar es esa vida eterna.
Entonces nosotros debemos saber sobre qué construimos, sobre qué estamos edificando. Mire lo que dice 1 Corintios 3:11. Vamos a 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Jesucristo es el cimiento, es el fundamento, es el cimiento sobre el cual nosotros debemos construir nuestra vida presente y nuestra vida futura. No hay ningún otro fundamento. Eso me hace recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que dice que el que escucha mis palabras y las obedece es comparado con un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Jesucristo es la roca. Jesucristo es el fundamento. Y él dice, cuando venga la creciente, cuando el río crezca, la creciente es los problemas, la creciente es la gran tribulación, la creciente es todo lo que hemos visto, ¿sí? Que viene a arrasar con los enemigos de Dios. Cuando venga esa creciente, su casa permanecerá firme, porque está sobre el fundamento, sobre el cimiento, sobre la roca. Nuestro Señor Jesucristo. Pero él continúa diciendo en esta parábola, él dice, el que no lo hace así, el que escucha mi palabra, no la obedece, lo compararé como el hombre insensato, que construyó sobre la arena, cuando viene la creciente, perdió todo, lo perdió todo. Nosotros debemos ser sensatos, debemos ser sabios y debemos construir nuestra casa, nuestra vida, edificar nuestra vida sobre el fundamento correcto, que es la roca. Nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie llega al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos debe quedar grabado en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea sensible a nuestro Señor Jesucristo y aceptemos el único camino que nos lleva al Padre. Aceptemos al único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hebreos 4:16, y con esto terminamos. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La Reina Valera dice, y hallar la gracia para el oportuno socorro, para el rescate a tiempo. Estamos a tiempo. Nosotros estamos a tiempo para ser rescatados y para edificar nuestra vida presente y futura sobre el fundamento correcto, que es nuestro Señor Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra que traes cada día a nosotros para edificarnos, Señor. Gracias por ese fundamento, Padre Santo, que has puesto, Señor, en nuestras vidas, que es Jesucristo, tu Hijo amado, la roca firme sobre la cual nosotros podemos construir tranquilamente, a través de quien nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Te damos gracias, Padre, por la revelación de tu palabra, por el entendimiento que trae tu Santo Espíritu a través de tu palabra para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.